Hay un miedo que pocas personas reconocen. No hace ruido, no se ve, no aparece en una radiografía, pero puede tomar decisiones por vos durante toda una vida. Es el miedo al rechazo. Quizás nunca lo llamaste de esa manera. Tal vez pensaste que simplemente eras tímido, que te costaba expresar lo que sentías, que eras demasiado sensible, que necesitabas la aprobación de los demás. Pero muchas veces, detrás de todo eso, hay un mismo origen: el miedo a no ser aceptado, el miedo a que alguien te diga que no, el miedo a sentir que no sos suficiente. Y cuando ese miedo gobierna tu vida, empezás a hacer cosas que ni siquiera elegís conscientemente. Callás cuando querías hablar, aceptás cuando querías decir que no, pedís perdón por cosas que nunca hiciste, intentás agradar a todo el mundo, ocultás quién realmente sos por miedo a que no les guste. Y poco a poco, empezás a vivir una vida diseñada para evitar el rechazo, en lugar de una vida construida desde tus propios valores. Lo más triste es que muchas personas hacen esto durante años sin darse cuenta. Creen que están siendo amables, creen que están siendo educadas, creen que están haciendo lo correcto, pero en realidad están tomando decisiones desde el miedo. Y cuando vivís desde el miedo, dejas de preguntarte, ¿qué quiero yo? Y empezás a preguntarte, ¿qué tengo que hacer para que no me rechacen? Ese cambio parece pequeño, pero cambia completamente la forma en que vivís, porque empezás a adaptar tu personalidad según la persona que tenés enfrente. Con unos actúas de una manera, con otros de otra. Decís lo que creen que quieren escuchar, ocultás tus opiniones, te cuesta poner límites, te cuesta expresar desacuerdos, y muchas veces terminás agotado. No por el esfuerzo físico, sino por el enorme esfuerzo emocional que implica intentar agradarle a todo el mundo. Quiero que hagas un pequeño ejercicio. Pensá en la última vez que no dijiste lo que realmente pensabas. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Porque no valía la pena discutir? ¿O porque en el fondo tenías miedo de cómo la otra persona iba a reaccionar? Ahora pensá en cuántas decisiones importantes de tu vida estuvieron influenciadas por ese mismo miedo. Tal vez elegiste una carrera para cumplir expectativas. Tal vez permaneciste demasiado tiempo en una relación. Tal vez aceptaste un trabajo que no te hacía feliz. Tal vez dejaste pasar oportunidades por miedo a fracasar o a que otros te juzgaran. El miedo al rechazo no siempre grita. Muchas veces susurra. Y justamente por eso puede acompañarnos durante años sin que lo notemos. Lo más curioso es que el rechazo forma parte de la vida de todas las personas. Todos, absolutamente todos, alguna vez fuimos rechazados. La diferencia no está en evitar el rechazo. La diferencia está en el significado que cada uno le da. Hay personas que reciben un no y piensan, no era el momento, habrá otra oportunidad, eso no define mi valor, y siguen adelante. Pero otras personas reciben exactamente el mismo no y llegan a una conclusión completamente diferente. No soy suficiente. Hay algo malo en mí. Nunca voy a ser elegido. El hecho fue el mismo. Lo que cambió fue la interpretación. Y esa interpretación puede cambiar el rumbo de una vida entera. Porque cuando empezás a creer que cada rechazo habla de tu valor como persona, vivís intentando evitar cualquier situación donde exista la posibilidad de que alguien no te acepte. Y así, sin darte cuenta, el miedo empieza a convertirse en una prisión invisible. Una prisión donde las rejas no están hechas de hierro, están hechas de pensamientos, de inseguridades, de experiencias del pasado y de heridas que todavía no terminaron de sanar. Pero quiero adelantarte algo que puede darte esperanza. El miedo al rechazo no nació con vos, y si fue aprendido, también puede desaprenderse. Sin embargo, para lograrlo, primero tenemos que entender una pregunta fundamental. ¿Por qué algunas personas viven con tanto miedo al rechazo, mientras que otras parecen recuperarse rápidamente, incluso después de una gran decepción? La respuesta está mucho más atrás de lo que imaginas. Si el miedo al rechazo puede llegar a dirigir tantas decisiones de nuestra vida, la siguiente pregunta es inevitable. ¿De dónde nace? Porque nadie llega al mundo creyendo que no es suficiente. Ningún bebé nace pensando que tiene que ganarse el amor de los demás.
Eso se aprende, y muchas veces comienza mucho antes de lo que imaginamos. Nuestra infancia es el lugar donde empezamos a construir la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando somos pequeños, dependemos completamente del amor, de la atención y de la aceptación de los adultos que nos rodean. Necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentir que pertenecemos, necesitamos sentir que somos queridos. Y cuando esas necesidades son satisfechas de una manera sana, crecemos desarrollando una autoestima más fuerte. Pero cuando el cariño depende de nuestro comportamiento, cuando sentimos que solo nos aceptan si hacemos todo bien, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Sin darnos cuenta, aprendemos una idea muy peligrosa. Para que me quieran, tengo que cumplir expectativas. Quizás nunca te lo dijeron con esas palabras, pero muchas veces lo aprendimos a través de las experiencias. Cada vez que nos comparaban con otro, cada vez que minimizaban nuestras emociones, cada vez que escuchábamos frases como, no llores, no exageres, así nadie te va a querer, tenés que portarte bien para que estén orgullosos de vos. Poco a poco dejamos de preguntarnos quiénes éramos realmente y empezamos a preguntarnos qué versión de nosotros iba a ser más aceptada. Así comienza una de las cárceles más silenciosas que existen, la necesidad constante de aprobación. Y cuando esa necesidad se instala durante años, el rechazo deja de ser simplemente una experiencia incómoda, se convierte en una amenaza. Porque ya no sentimos que rechazan una idea, sentimos que nos rechazan a nosotros. Por eso muchas personas sufren tanto cuando alguien no responde un mensaje, cuando una pareja termina una relación, cuando un amigo se aleja, cuando reciben una crítica, cuando no son elegidos para un trabajo. El dolor no siempre proviene del hecho en sí. Muchas veces proviene de una herida mucho más antigua que vuelve a abrirse. Es como si cada rechazo actual despertara todos los rechazos que alguna vez quedaron sin sanar. Imagina a un niño que durante años sintió que tenía que sacar buenas notas para recibir cariño. Ese niño crece, se convierte en adulto, pero sin darse cuenta, sigue creyendo que debe demostrar constantemente su valor. Ahora ya no busca buenas notas, busca reconocimiento, busca aprobación, busca que los demás le digan que lo está haciendo bien. Y cuando eso no ocurre, aparece la vieja sensación. No soy suficiente. Lo mismo sucede en las relaciones. Hay personas que aceptan faltas de respeto, aceptan migajas de cariño, aceptan promesas incumplidas, aceptan vínculos que claramente les hacen daño, no porque no sepan que merecen algo mejor, sino porque, en el fondo, creen que quedarse solos sería todavía peor. El miedo al rechazo muchas veces termina siendo más fuerte que el dolor de permanecer en una relación que ya no nos hace bien. Y eso explica por qué tantas personas permanecen años donde ya no son felices. No es falta de inteligencia, no es debilidad, es miedo. Miedo a sentir nuevamente ese vacío. Miedo a confirmar la mentira que durante años repitieron en su cabeza. La mentira de que no son suficientes. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. Que alguien te rechace no significa que haya algo malo en vos. Significa, simplemente, que dos caminos no coincidieron. Porque el valor de una persona nunca puede depender de la opinión de otra. Pénsalo por un momento. Si 10 personas te elogian y una te critica, ¿cuál recordás durante más tiempo? La mayoría recuerda la crítica. Y eso sucede porque nuestro cerebro está programado para darle más importancia a las amenazas que a los elogios. Pero una cosa es que nuestro cerebro funcione así, y otra muy distinta es creer todo lo que esos pensamientos nos dicen. La buena noticia es que esas creencias pueden cambiar, y el primer paso para hacerlo es descubrir cómo el miedo al rechazo empieza a controlar nuestras decisiones todos los días, muchas veces sin que siquiera lo notemos. Hay algo que pocas personas llegan a comprender. El miedo al rechazo no solamente duele cuando aparece. Lo más peligroso es que empieza a tomar decisiones por nosotros mucho antes de que el rechazo ocurra. Es decir, muchas veces ni siquiera esperamos a ver qué pasa. Nos rechazamos primero nosotros mismos. No levantamos la mano para dar una opinión.
No enviamos ese mensaje, no presentamos ese proyecto, no hablamos con esa persona, no iniciamos ese emprendimiento, no cambiamos de trabajo, no perseguimos ese sueño. Y todo porque nuestra mente ya escribió el final de la historia. Seguro me va a decir que no. ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si fracaso? Sin pruebas, sin haberlo intentado, sin darle a la realidad la oportunidad de sorprendernos. Es impresionante la cantidad de oportunidades que perdemos por conversaciones que solo existen dentro de nuestra cabeza. Y lo más triste es que esas conversaciones parecen protegernos. Sentimos que evitar el riesgo nos mantiene seguros, pero en realidad nos mantiene estancados. Porque cada decisión tomada desde el miedo tiene un precio. Y ese precio suele ser la vida que podríamos haber vivido. Pensá por un momento en cuántas personas nunca conociste porque no te animaste a iniciar una conversación. ¿Cuántas oportunidades laborales dejaste pasar porque dudabas de vos? ¿Cuántas veces aceptaste cosas que no querías solamente para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando tu corazón gritaba no? El miedo al rechazo no solo afecta nuestras relaciones, también limita nuestro crecimiento. Muchas personas sueñan con emprender, con cambiar de profesión, con estudiar algo nuevo, con mudarse, con empezar una nueva etapa, pero no lo hacen. No porque no tengan capacidad, sino porque imaginan el juicio de los demás antes incluso de dar el primer paso. Y así pasan los años, esperando sentirse preparados, esperando tener más confianza, esperando el momento perfecto. Pero ese momento rara vez llega, porque la confianza no aparece antes de actuar. La confianza aparece después de actuar, después de enfrentar pequeños miedos, después de comprobar que somos capaces de sobrevivir incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Hay una frase que me gusta mucho y dice, no es el rechazo lo que más duele, es la historia que te contás después del rechazo. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia. Las dos reciben un no. Una piensa, bueno, no era para mí. Aprende, corrige y vuelve a intentarlo. La otra piensa, ya sabía que no era suficiente, y deja de intentarlo para siempre. La diferencia nunca estuvo en el rechazo, estuvo en el significado que cada uno le dio. Por eso es tan importante empezar a observar nuestros pensamientos. No todo lo que pensamos es verdad. Muchas veces nuestra mente habla desde heridas antiguas, no desde la realidad presente. Y cuando aprendemos a cuestionar esos pensamientos, empezamos a recuperar una libertad que hacía mucho tiempo habíamos perdido. Porque vivir sin miedo al rechazo no significa que nunca más vayas a sentir dolor. Significa que dejas de permitir que ese miedo decida por vos. Que empezás a actuar de acuerdo con tus valores, aunque exista la posibilidad de que alguien no esté de acuerdo. Y ahí ocurre algo maravilloso. Descubrís que muchas de las cosas que tanto temías nunca sucedieron. Y las que sí sucedieron no fueron tan devastadoras como tu mente había imaginado. Sin embargo, todavía queda una pregunta muy importante. ¿Cómo empezamos a romper este patrón? ¿Cómo dejamos de reaccionar desde el miedo para empezar a vivir con más seguridad y confianza? Eso es lo que vamos a descubrir en la siguiente parte. Llegados a este punto, quizás te estés preguntando, ¿y cómo hago para dejar de vivir con este miedo? La respuesta no está en dejar de sentir miedo, porque el miedo es una emoción natural. Todos sentimos miedo. La diferencia es que algunas personas permiten que ese miedo tome el control de sus decisiones, y otras aprenden a avanzar a pesar de él. El primer paso es dejar de interpretar el rechazo como una sentencia sobre tu valor, porque una persona puede rechazarte por miles de razones. Tal vez no era el momento, tal vez estaba atravesando un problema personal, tal vez buscaba algo diferente, tal vez simplemente sus intereses no coincidían con los tuyos. Pero nuestra mente suele elegir la explicación más dolorosa. Me rechazó porque no soy suficiente. Y casi nunca tenemos pruebas de que eso sea cierto. Imagínate que vas a una entrevista de trabajo. No quedas seleccionado. Automáticamente empezás a pensar, no sirvo.
Pero quizás la empresa ya tenía un candidato interno. Quizás buscaban más experiencia. Quizás cambiaron el presupuesto. Quizás suspendieron la contratación. Sin embargo, vos convertiste un hecho puntual en una definición sobre quién sos. Y eso hacemos constantemente. Transformamos experiencias en identidades. Fracasé una vez, entonces pienso que soy un fracasado. Una relación terminó, entonces pienso que nadie va a querer estar conmigo. Cometí un error, entonces creo que soy un error. Pero una experiencia nunca define el valor de una persona. Hay una enorme diferencia entre decir, cometí un error, y decir, soy un fracaso. Lo primero describe un momento, lo segundo condena toda tu identidad. Por eso es tan importante cuidar la manera en la que nos hablamos, porque las palabras que repetimos terminan convirtiéndose en las creencias con las que vivimos. Ahora quiero proponerte un ejercicio muy simple. La próxima vez que aparezca el miedo al rechazo, hacete esta pregunta. ¿Qué es lo peor que realmente podría pasar? Y después pregúntate algo más. ¿Sería capaz de superarlo? La mayoría de las veces la respuesta es sí. Quizás dolería. Quizás necesitarías unos días para procesarlo. Pero saldrías adelante. Ya lo hiciste otras veces. Pensá en todas las situaciones difíciles que atravesaste en tu vida. En ese momento parecían imposibles de superar. Y sin embargo, hoy estás acá, respirando, aprendiendo, creciendo. Eso demuestra que sos mucho más fuerte de lo que muchas veces crees. Otra práctica muy poderosa consiste en exponerte poco a poco a aquello que evitas. No hace falta hacer cambios gigantes. Empezá con pequeños desafíos. Expresá una opinión. Decí que no cuando realmente no quieras hacer algo. Pedí ayuda. Habla con alguien nuevo. Publica ese proyecto que venís postergando. Cada pequeño acto de valentía le demuestra a tu cerebro que el rechazo no es el fin del mundo. Y cada vez que lo haces, tu confianza crece un poco más, porque la autoestima no nace de pensar diferente. La autoestima nace de actuar diferente, de cumplirte la palabra, de demostrarte con hechos que sos capaz. Y hay algo que quiero que nunca olvides. No necesitas que todo el mundo te acepte. Necesitas aprender a aceptarte vos. Porque el día que dejas de mendigar aprobación, empezás a vivir con una libertad que muy pocas personas conocen. Y esa libertad cambia completamente la manera en que te relacionas con el mundo. Sin embargo, todavía hay un obstáculo que suele hacer que muchas personas vuelvan a caer en el mismo patrón. ¿Qué pasa cuando el rechazo finalmente ocurre? ¿Cómo reaccionar sin destruir nuestra autoestima? Tarde o temprano, todos vamos a ser rechazados. No importa cuánto trabajes en vos mismo, no importa cuánto crezca tu autoestima, no importa cuánto hayas sanado, en algún momento alguien no va a elegirte. Una puerta se va a cerrar, un proyecto no va a salir, una relación va a terminar, y eso no significa que hayas retrocedido, significa que sos humano. El problema nunca fue el rechazo. El verdadero problema es lo que hacemos después de ser rechazados. Hay personas que convierten un momento en una identidad. Una pareja las deja y concluyen que nunca van a ser amadas. Pierden un trabajo y sienten que no sirven para nada. Reciben una crítica y dejan de mostrar lo que hacen. Es como si un solo episodio tuviera el poder de definir toda su historia. Pero no funciona así. Pensá en un árbol durante una tormenta. El viento puede arrancarle hojas, puede quebrar alguna rama, puede incluso dejar marcas en su tronco. Pero mientras las raíces sigan firmes, ese árbol vuelve a florecer. Con las personas pasa exactamente lo mismo. Cuando tu valor depende de la aceptación de los demás, cualquier rechazo te derrumba. Pero cuando tus raíces están en quién sos, en tus valores y en el trabajo que hiciste con vos mismo, el rechazo duele, sí, pero no te destruye. Porque entendés que una experiencia no tiene el poder de definir tu identidad. Hay una idea que puede cambiar por completo la forma en que vivís estas situaciones. Cada vez que alguien te rechaza, también te está acercando al lugar donde realmente perteneces. Quizás hoy no lo veas, quizás incluso te parezca injusto, pero muchas veces las puertas que se cerraron evitaron que entraras en lugares donde nunca ibas a ser feliz. ¿Cuántas personas agradecen años después una relación que terminó?
¿Cuántas descubren un trabajo mejor después de haber sido despedidas? ¿Cuántas encuentran amistades más sanas después de alejarse de quienes nunca las valoraron? En el momento solo vemos la pérdida. Con el tiempo entendemos el propósito. Por eso, no midas el valor de una experiencia por el dolor que sentís hoy. Espera, dale tiempo. La vida muchas veces revela el sentido de las cosas mucho después de que ocurrieron. Y quiero proponerte otro cambio de perspectiva. En lugar de preguntarte, ¿por qué me rechazaron? Empezá a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Esa sola pregunta cambia completamente tu posición. Dejas de sentirte una víctima y empezás a convertirte en protagonista de tu crecimiento. Porque incluso cuando hubo errores de tu parte, siempre existe la posibilidad de aprender. Y cuando el rechazo no tuvo nada que ver con vos, también podés aprender a soltar aquello que no estaba bajo tu control. No todo depende de vos. No todo puede salir como esperabas. Y aceptar eso también es una forma de madurez emocional. Hay personas que pasan la vida intentando evitar cualquier posibilidad de ser rechazadas, pero sin darse cuenta, también evitan enamorarse, evitan emprender, evitan cambiar, evitan crecer, evitan vivir. Porque una vida completamente segura también es una vida completamente limitada. La verdadera libertad aparece cuando entendés que preferís correr el riesgo de ser rechazado antes que pasar toda la vida preguntándote ¿qué habría pasado si lo hubieras intentado? Y cuando llegás a ese punto, algo cambia dentro de vos. Dejás de perseguir la aprobación, empezás a perseguir la coherencia. Ya no vivís para gustarle a todo el mundo. Vivís para sentirte orgulloso de la persona que ves cada mañana frente al espejo. Y esa es una diferencia que transforma toda una vida. Pero todavía queda un paso más, porque una cosa es entender todo esto intelectualmente y otra muy distinta es incorporarlo en el día a día. En la última parte de este video, quiero compartirte algunas prácticas simples que pueden ayudarte a fortalecer tu autoestima y dejar de vivir condicionado por el miedo al rechazo. Hasta ahora hablamos de entender el miedo al rechazo, de descubrir de dónde viene y de aprender a cambiar la forma en que lo interpretamos. Pero todo ese conocimiento solo tiene valor si empezamos a llevarlo a la práctica. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando entendemos una idea, ocurre cuando empezamos a vivir de una manera diferente. Y para lograrlo, quiero compartir con vos algunas prácticas sencillas que pueden ayudarte a recuperar la confianza en vos mismo. La primera es aprender a validar tus propias decisiones. Muchas personas viven esperando que alguien les confirme que van por el camino correcto. Preguntan una y otra vez qué harían los demás. Buscan aprobación antes de dar un paso, y cuando no la reciben, dudan de sí mismas. Pero llega un momento en el que tenés que empezar a confiar en tu propio criterio. Eso no significa creer que nunca te vas a equivocar. Significa aceptar que, aunque te equivoques, vas a aprender y vas a seguir adelante. La segunda práctica es dejar de tomarte todo de manera personal. No todas las personas van a conectar con vos. No todos van a entender tu forma de pensar. No todos van a compartir tus valores. Y eso no tiene nada de malo. Cada persona mira el mundo desde su propia historia, desde sus heridas y desde sus experiencias. Muchas veces, la reacción de los demás habla mucho más de ellos que de vos. La tercera práctica consiste en celebrar los actos de valentía, no solo los resultados. Si hoy te animaste a decir lo que pensabas, ya ganaste. Si hoy pusiste un límite que antes no te animabas a poner, ya creciste. Si hoy hiciste algo a pesar del miedo, ya avanzaste. No esperes sentirte orgulloso únicamente cuando todo salga perfecto. Sentite orgulloso cada vez que elegís actuar con valentía, porque eso fortalece tu autoestima mucho más que cualquier elogio externo. También quiero invitarte a cambiar una pregunta que muchas personas se hacen constantemente. En lugar de preguntarte, ¿y si me rechazan? Probá a preguntarte, ¿y si sale bien? Es increíble cómo nuestra mente imagina con facilidad los peores escenarios, pero casi nunca se detiene a imaginar todo lo bueno que también podría pasar. ¿Y si esa conversación cambia tu vida? ¿Y si ese proyecto funciona? ¿Y si esa oportunidad es el comienzo de algo mucho mejor?
Y si la persona que tanto miedo te daba termina valorando justamente aquello que vos creías que era un defecto, la realidad es que nunca lo vas a saber si no lo intentás. Y hay una última práctica que considero fundamental. Trátate con la misma compasión con la que tratarías a alguien que amás. Pensá en un amigo que acaba de ser rechazado. ¿Le dirías que no vale nada? ¿Le dirías que nunca va a lograr sus sueños? ¿Le dirías que nadie lo va a querer jamás? Seguramente no. Entonces, ¿por qué te hablas así a vos mismo? Muchas veces somos nuestro peor crítico. Nos exigimos más de lo que exigiríamos a cualquier otra persona. Y esa forma de hablarnos alimenta el miedo que queremos superar. Empezá a construir una voz interior que te acompañe en lugar de castigarte. Una voz que diga, sí, esto dolió. Sí, no salió como esperaba, pero eso no cambia mi valor. Porque tu valor no depende de cuántas personas te acepten. Tu valor existe desde antes. No tenés que demostrarlo. No tenés que ganártelo. Solo tenés que dejar de olvidarlo. Y cuando empezás a vivir desde esa certeza, el miedo al rechazo pierde fuerza. No desaparece por completo, pero deja de controlar tus decisiones. Y eso cambia profundamente la manera en que vivís, amás y enfrentás cada desafío. En la última parte, quiero dejarte una reflexión que puede convertirse en un nuevo punto de partida para tu vida y adelantarte el próximo paso que vamos a dar juntos en esta temporada. Si llegaste hasta acá, quiero decirte algo. El miedo al rechazo no desaparece de un día para el otro. No existe una frase mágica. No existe un libro que haga que nunca más vuelvas a sentir inseguridad. Y tampoco existe una persona que jamás haya sido rechazada. La diferencia está en que, a partir de hoy, podés elegir no dejar que ese miedo siga tomando decisiones por vos. Durante mucho tiempo quizás creíste que necesitabas que los demás te aceptaran para sentirte valioso, pero la verdadera paz aparece cuando entendés que tu valor nunca dependió de la opinión de otra persona. No naciste para agradarle a todo el mundo, naciste para vivir una vida que tenga sentido para vos. Habrá personas que te comprendan, habrá personas que no. Habrá quienes valoren tu forma de ser, y también habrá quienes nunca lo hagan. Eso no define quién sos, solo demuestra que no todas las personas están destinadas a caminar el mismo camino. No conviertas un no en una condena. Convertilo en una dirección. Cada puerta que se cierra también te acerca un paso más a la puerta correcta. Y aunque hoy no puedas verlo, muchas de las mejores cosas que van a pasar en tu vida llegarán después de haber aceptado un rechazo que, en ese momento, parecía el fin del mundo. Por eso quiero dejarte un desafío. Esta semana, hacé una sola cosa que hayas estado evitando por miedo al rechazo. Decí lo que sentís, expresá tu opinión, poné un límite, envía ese mensaje, presentá ese proyecto, pedí ayuda, o simplemente animate a dar ese primer paso que venís postergando hace tanto tiempo. No porque tengas la certeza de que todo va a salir bien, sino porque empezaste a comprender que vivir con miedo es mucho más doloroso que enfrentarlo. Y cada vez que actúas a pesar del miedo, tu autoestima se fortalece, porque dejas de demostrarle algo al mundo y empezás a demostrártelo a vos mismo. Quiero que recuerdes siempre esta frase. El rechazo puede cerrar una puerta, pero nunca puede definir mi valor. Guárdala, escribíla, volvé a leerla cada vez que las dudas aparezcan, porque el día que realmente la creas, muchas de las cadenas que hoy te limitan van a empezar a romperse. Si este video te ayudó, contame en los comentarios. ¿Qué situación estás evitando por miedo al rechazo? ¿Y cuál va a ser el primer paso que vas a dar esta semana para enfrentarlo? Voy a estar leyendo cada comentario, porque muchas veces una experiencia compartida puede darle esperanza a alguien que hoy siente que está solo. Si querés seguir creciendo emocionalmente y construir una autoestima fuerte, te invito a suscribirte a Conciencia Plena TV y activar la campanita para acompañarme en esta serie. Y quiero adelantarte algo. En el próximo episodio vamos a descubrir uno de los hábitos más silenciosos que destruyen la autoestima. Un hábito tan común que millones de personas lo hacen todos los días sin darse cuenta. Y lo más sorprendente es que cuanto más lo repetís, más sentís que nunca sos suficiente.
Vamos a hablar de cómo dejar de compararte con los demás y empezar a valorar quién realmente sos. Porque el día que dejas de medir tu vida con la regla de los demás, empezás a descubrir el inmenso valor que siempre estuvo dentro de vos. Te espero en el próximo video.